Antes que nada, muchísimas gracias por entrar al video. Dejale tu like acá abajo, tu me gusta, que es solo darle un botoncito y nos sirve muchísimo, en serio. Hoy les traigo algo distinto. Hoy les traigo una idea, una reflexión mía de cuáles son las claves para que progresemos como sociedad. Espero que les guste. Si es así, déjenmelo en los comentarios, así hago más videos como estos. Ahora sí, empecemos. Voy a plantear 4 ejes fundamentales. De estos 4 hay uno que es la base de todo. Esa es la libertad. La clave para la evolución de toda sociedad es la libertad. Para que me entiendan, el ser humano vive hace 1 millón de años. Recién hace 200 años que es totalmente, o casi, libre. O sea, hasta hace 200 años había esclavitud en un montón y en casi todas las sociedades del mundo. Y en estos 200 años, todo creció de manera exponencial, así como el COVID. Pero esto no fue en todos los países, ni mucho menos fue por casualidad. Este crecimiento exponencial fue solo en los países que se establecieron claramente los derechos básicos del ser humano: la vida, la propiedad y la libertad. Vos, por el solo hecho de nacer, tenés derecho a la vida. Bien. Cuando naces en un cuerpo que es tuyo, por ende, tenés derecho a la propiedad. Tu primera propiedad es tu cuerpo. Y tenés tercer derecho a la libertad. Es más, tenés libertad de acción. Por ende, sos dueño de los frutos de tu trabajo. Nos guste o no, los países que tienen bien en claro estos derechos fundamentales son los que hoy en día conocemos como países desarrollados. Veamos cómo lo explica Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, que escribió un libro completo sobre este tema. ¿Por qué la clave es la libertad, Agustín? Bueno, pues yo hago un análisis de largo periodo de tiempo, o sea, toma 1 millón de años para de la humanidad. Y la humanidad tiene una clave que es básicamente durante muchísimo tiempo prácticamente el crecimiento no se notaba. Por ejemplo, el primer 1 millón de años podrías decir que los seres humanos, la tecnología no variaba. Usamos el mismo hacha de manos durante 1 millón de años, a nadie se le ocurrió ponerle un mango. La genética iba más rápido que la tecnología. Después entramos a un periodo de 100.000 años donde la tecnología va más rápido que la genética. Y eso es lo interesante. Empezamos a descubrir el lenguaje, y una vez que descubrimos el lenguaje, empiezan las civilizaciones, y empiezan los descubrimientos, empieza la agricultura, empieza después la alfarería, las grandes revoluciones que tuvo la humanidad. Pero todavía eran muy lentos. Es decir, una persona se quedaba dormido, se despertaba 1000 años después, y el mundo era prácticamente igual. Todo lo que él había aprendido, incorporado en su forma de procesar, podía aplicarlo en la práctica 1000 años más tarde. Pero en los últimos 200 años el mundo cambió. Ahora se acelera la tecnología. El cambio tecnológico se acelera. Fueron 200 años extraordinarios que la gente a veces no lo nota porque está muy concentrado en el corto plazo, en el semestre. Claro. Pero cuando vos mirás el largo periodo, 200 años fue impresionante. Vos mirás cómo vivía un trabajador medio en Europa o Estados Unidos hace 200 años o cómo vive hoy, y te das cuenta que no es cierto que se amplió la brecha entre los ricos y los pobres. Hoy un trabajador vive igual que el dueño de la empresa. Tiene agua corriente, caliente, fría, tiene calefacción, tiene una casa amplia, tiene el mismo celular, o sea, la misma capacidad de tecnología que te permite acceder al mundo y a la información y a la educación y demás, lo mismo que el hijo del dueño de la empresa. Si se visten igual, porque ya no hay más esas diferencias de vestimentas, el dueño de una empresa anda con un jean, comen igual, el mismo pollo, todo igual. Antes la comida era diferente, las calorías per cápita eran diferentes, la esperanza de vida era diferente. Por supuesto, me van a decir todo lo que están viendo, ¿de qué estás hablando? Eso no existe, porque vas a mirar siempre el vaso vacío. Y es correcto. Por ejemplo, vas a Estados Unidos y todavía hay un 1% de la gente que vive en la calle. Ahora, 1% son 30 millones de personas. Entonces vas a tener 30 millones de personas que están en la calle. Pero eso no te tiene que ocultar el hecho de que el mundo ha cambiado. Y ha cambiado para bien. Porque antes el 99% estaba de esa manera. Ahora es el 1% en los países que funcionan bien. Sí, y después tenemos que ir a los países que no funcionan. Entonces, ¿qué hicimos? Un análisis donde vas viendo que los países vienen creciendo así. Y en algún punto cambian y empiezan a crecer muy rápido. Y Argentina fue uno de esos países, y nos fue muy bien y llegamos a estar entre los primeros países del mundo. Pero después nos detuvimos, en términos relativos, pues seguimos progresando, pero más lentamente, y nos empiezan a pasar. En la década del 70 nos pasó Japón, en la década del 80 nos pasó Irlanda, que era el pobre de Europa, pero en la década del 90 nos empiezan a pasar los más pobres del mundo, los asiáticos, Taiwán, Singapur, Corea, Hong Kong. Después nos empiezan a pasar
ya en los 2000, los países que habían salido del bloque soviético, Estonia, por ejemplo, eran comunistas, salen del comunismo y nos empiezan a pasar el trapo. ¿Y sabes cuál es el próximo que nos va a pasar? Botsuana. Y entonces esa es la clave. ¿Qué pasó en todos estos casos? ¿Qué pasó en Japón, en Taiwán, en Singapur? ¿Qué pasó? Y la clave es esa. Descubrieron que hay que despejarse los temas ideológicos y concentrarse en las cosas cómo funcionan. El libre comercio funciona. Los países cerrados no funcionan. Entonces tienen libre comercio. América Latina tuvo las ideas de la CEPAL, que fue cerrarse y hacer sustitución de importaciones. Y no nos damos cuenta que en el comercio lo importante no es cuánto exportás, lo importante es cuánto importás. Lo bueno es lo que importás. Importás la mejor tecnología del mundo. Competís, aprendés, empezás a cambiar tus productos. Cuando uno observa este crecimiento de la tecnología, lo que es fascinante es tratar de decir qué va a pasar los próximos 25 años. Y la aceleración continúa. Entonces se estima que en los próximos 25 años podemos tener la misma cantidad de inventos que en los últimos 200. O sea que todo lo que vos... Se acelera. Los chicos que ingresan hoy a la educación van a salir en un mundo completamente distinto. Ya no es que te quedás dormido y 25 años después el mundo es igual. Te quedás dormido, te despertás dentro de 25 años y el mundo es completamente distinto. La tecnología es completamente diferente. Los trabajos que se van a estar multiplicando van a ser diferentes. ¿Sí? Va a cambiar el mundo. Comprender todo eso te genera una sensación de urgencia. Argentina requiere hacer las transformaciones. Tenemos que salir de la era del conflicto, que estamos todos peleados unos con otros y demás, y que el Estado interviene para ver a quién le da, a quién le saca, y tenemos que entender lo que está pasando en el mundo, y ahí la clave es la libertad. Ya dejando de lado cualquier tipo de ideología, vemos que la base fundamental para que una sociedad progrese es la libertad. Si no hay libertad, no hay nada. A esta idea quiero agregar 3 conceptos que considero muy importantes. El primer concepto es el de emprender, no entendiéndolo desde su significado, sino en 3 subaspectos: empezar, persistir y planificar. Con empezar me refiero a que uses todos los conocimientos que vas adquiriendo en tu vida para generar y aportar valor a la sociedad. Si no los aprovechas, toda esa información que hayas aprendido no va a haber servido de nada. Con persistir me voy al significado propio de la palabra: mantenerse firme o constante en algo. Persistir generando y aportando valor a la sociedad implica esfuerzo, valentía, perseverancia y disciplina. 4 valores que llevan a mejores resultados, o sea, a mejor calidad de vida para todos. Para hacer grandes cambios hay que hacer grandes esfuerzos. Y con planificar me refiero justamente a crear un plan, una estrategia. El simple hecho de trabajar no alcanza. Llega un punto en el que no hay que trabajar más, sino de forma más inteligente. Un plan te permite entender dónde estás y a dónde querés llegar. Y esto es clave. Sobre todo este tema te traigo la visión de Euge Oller, emprendedor, inversor, fundador y CEO de Emprende Aprendiendo y otras empresas más. La número 2 tiene que ver con la persistencia, y para contar esto os voy a contar un email que nos llegó hace poco de alguien que se quejaba de que le habíamos dado un consejo de persistencia y no estaba teniendo éxito. Entonces aquí lo que hice es cambiar el concepto y ya no voy a hablar más de persistencia, voy a hablar de persistencia inteligente, porque seguramente muchos de vosotros habéis visto esta imagen de 2 mineros y están intentando cavar, y hay un momento que un minero se queda a las puertas de dar el último pico y encontrar el oro. El otro se ha dado la vuelta antes y no llega. Pues bien, esto está muy bien, pero ¿qué pasa si ese minero tiene una puerta de metal y por mucho que quiera entrar no puede pasar? Oye, también le dirías: sigue cavando, que estás a punto de llegar. O le dirías: oye, párate, que a lo mejor no tienes la herramienta adecuada. Oye, párate, que a lo mejor te has equivocado de sitio donde minar. ¿Por qué no sales y vuelves a ver el mapa y planeas una estrategia mejor? Pues eso es lo que acabo diciendo a los emprendedores: persistencia inteligente, no persistencia tozuda. Esto de emprender es más una mentalidad y no va ligada a tener una empresa, así que puede venirte bien que la empieces a desarrollar. ¿Te está gustando el video? Deja tu me gusta para que lo sepamos. Ahora nos quedan 2 pilares que están muy relacionados. El primero es la empatía. No todas las personas son empáticas, pero es una habilidad que se puede desarrollar y todos tenemos que desarrollarla. Es muy importante aprender a ponerse en el lugar del otro, pero no pensar qué haría yo en el lugar del otro, sino sentir de verdad el lugar del otro. Esto cabe aclarar que es muy difícil, por eso hay que practicarlo.
implica tener muchísima información de los ideales, pensamientos, comportamientos de la otra persona. Y como no tenemos todo ese conocimiento del resto, no podemos juzgar. También, juzgar al otro tiene una gran desventaja. Perdemos toda la información que esa persona nos podría haber dado. Euge Oser también habla sobre este punto y lo explica bastante bien. Y para mí es una cosa que veo muchísimo, es que en cuanto juzgas, estás dejando de aprender. Si tuviera que decirme algo yo, a mi yo de hace unos cuantos años, diría: Euge, deja de juzgar. Cuando juzgamos, normalmente nos quedamos aquí. El humano tiene una tendencia increíble a intentar saberlo todo. No te puedes quedar con espacios en blancos. Entonces lo que hacemos es juzgar a las demás personas enseguida, y cuando lo hacemos, si la barrera de aprendizaje está en diferentes sitios, nosotros nos hemos quedado en la primera. Venimos por aquí, esto seguro porque está mintiendo, esto seguro porque tiene dinero, esto seguro porque no sabe lo que dice. Y esto por unos momentos nos va muy bien porque rellenamos ese espacio en blanco del que te estaba hablando y te quedas aquí. Lo hacemos con empresas, con personas, con sistemas, con cualquier cosa. ¿Qué pasa? Si no hubiéramos juzgado, podríamos haber visto un poquito más allá y haber pasado a la siguiente barrera de aprendizaje. Y si no hubiéramos juzgado, podríamos haber pasado a la siguiente barrera de aprendizaje. Yo siempre digo, y este punto va de esto, que juzgar es lo contrario a aprender. En cuanto juzgas, te estás nublando el aprendizaje. Es muy fácil, es el camino de menos resistencia, pero te estás dejando un montón de lecciones ahí fuera que podrías haber aprendido. Es más, lo llevo mucho más allá. La gente que es capaz de no juzgar, para mí tiene un superpoder, porque tener la capacidad de dejarte espacios en blanco sin saber ni juzgar ni bien ni mal, te va a permitir aprender cosas que el resto ni ve. Y ahora llegamos al último concepto fundamental. Antes, dale like y comenta si te gustó el video y sobre qué tema te gustaría que reflexione o hable. Ahora sí, el último concepto, pero no menos importante, es la mente abierta. Esta se divide en 3 aspectos finales. El primero es nunca dejar de aprender. No podemos dejar de interesarnos por las cosas. No tenemos que perder la curiosidad por aprender. Aprender no es malo y hace bien. Y tampoco es aburrido. Que el sistema educativo nos lo haga ver así es otro tema para otro video. En segundo lugar, tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos. Hay que buscar ser mejor cada día. Si mejoras 1% cada día, cada año estarías mejorando 365%. Y eso es muchísimo. Tenés que mirarte a vos mismo hace 1 año, 2 o lo que quieras, y ver que cambiaste, que mejoraste. Y el tercer y último punto es el de aceptar que podríamos estar equivocados. Nuestras bases de conocimiento, de fundamentos, podrían estar equivocadas, pero eso no implica que nosotros somos tontos. Lo que realmente significa es que no aprendimos todo, que es lógico porque nadie sabe todo. Por eso va relacionado a lo de nunca dejar de aprender. Bueno, eso fue todo. Hagamos un repaso para que queden bien claras las ideas. Son 4 puntos. 1 de base, que es la libertad, y 3 que vendrían siendo suplementos: emprender, empatía y mente abierta. Con este modelo podremos avanzar como sociedad y llegar a puntos nunca antes vistos. A lo mejor para eso todos tendríamos que tenerlo claro y eso puede parecer complicado, pero acuérdate que todo cambio en la vida empieza por uno mismo. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado o inspirado. Con que agarres un concepto y lo implementes, ya vas a cambiar un poco tu vida y la forma en que te relacionas con los otros. Y es por eso que les quería traer esto en esta ocasión. Acordate de darle me gusta, comentar si te gustó y compartirlo. Mandáselo a todos. A tus amigos, a familiares, a compañeros de trabajo, de la escuela, a todos, a todos. Muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos.